sus características generales y hablaremos de algunas definiciones muy básicas. Las definiciones quizá las emitiremos más adelante, ya cuando hayamos leído algunas de las tragedias griegas. Por lo pronto, solamente va a ser una introducción muy general, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver aquí en este videito va a ser la tragedia griega como parte del género dramático, algunas de las fechas importantes en el origen de la tragedia griega, también, así como fechas, también nombres importantes, tanto de autores a los que se atribuye la invención o los primeros creadores de tragedias griegas, como los grandes clásicos de los que nos han llegado obras. Después hablaremos de algunas características que vamos a encontrar en las tragedias griegas y los problemas que representan que no estén algunas características de pronto, ¿no? O cómo cambian esas características, que ya también en su momento vamos a ver conforme vayamos leyendo las tragedias griegas elegidas. Y por último vamos a ver una relación entre la epopeya y la tragedia, qué es lo que la tragedia hereda de la epopeya, ¿de acuerdo? Porque esto es muy importante. Eh, y por último, una cuestión en relación con las funciones o la función que tiene la tragedia griega, que tuvo en su momento o que pensamos que tuvo en su momento, y cuál sería ahora esta función que podemos extender al teatro, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar con el género dramático. Como ustedes saben, según la forma de los textos, y un poco para su estudio se han dividido en tres grandes géneros: el género lírico, el género narrativo y el género dramático. Eh, Ustedes ya saben también las características de cada uno de ellos. De manera muy rápida y grosso modo podemos decir que el género lírico se refiere que en el género lírico más bien se manifiestan los sentimientos de un yo, ¿no? Digamos. Es decir, es completamente subjetivo y básicamente lo que se hace es de expresar sentimientos que tiene un alguien, ¿no? Regularmente está en verso, aunque hay diversas manifestaciones también. Está el verso libre, está la prosa poética, que podemos incluir ahí en el género lírico. Por lo pronto no nos interesa a nosotros, aunque si tenemos que decir, el género dramático en sus inicios estaba escrito en verso, ¿de acuerdo? Pero no tiene nada que ver con lo que ahora entendemos por el género lírico. Por lo menos no como conforme la vamos a ver, ¿de acuerdo? Porque por ahí hay algunas lecturas que son interesantes en este sentido, sobre la lírica o los versos que hay en el género dramático, o por lo menos más bien en la tragedia griega. No nos vamos a meter en esos detalles. El género, la epopeya, o el género épico o género narrativo, como lo conocemos ahora, tiene la característica de que narra, ¿de acuerdo? Alguien narra y por lo tanto hace uso de una voz narradora o de un narrador, un personaje que nos está contando una historia. Bueno, esa es la principal característica, ¿no? Narran. Obviamente entre la narración pues, se ponen descripciones, argumentos, en fin, muchas otras cosas propias del género. ¿Cuál es el asunto con el género dramático? Como ustedes saben, en el género dramático nadie nos narra, sino que más bien las cosas suceden. Es decir, el género dramático representa acción. Nadie te cuenta las cosas, sino que son los mismos personajes que hacen las cosas. Luego entonces, lo que tenemos delante de nosotros es lo que está sucediendo, y ese es el asunto, ¿de acuerdo? Eh, Obviamente, tanto el género dramático como el género épico, al final, si se dan cuenta, no hablo ahorita mucho del género lírico, no me voy a meter mucho con él. Es otra naturaleza de pronto, y como les decía, es más bien la expresión de un yo. Aquí, en el género dramático y en el género épico, tienen algo en común, que es caminan casi de la mano junto con el desarrollo del ser humano o el ser humano inserto en un entorno social, ¿no? Es decir, en la comunidad, en un colectivo. En principio, entonces, estos dos géneros representarían o tratarían de
de contarnos, de manifestar o de a veces tratar de comprender la historia misma del hombre. Pero esta historia no nada más la historia del hombre en sí, sino en relación a una evolución de la sociedad, ¿no? El hombre dentro de la sociedad, ¿de acuerdo? En ese sentido, nosotros sabemos la historia se va haciendo todos los días, ¿no? La historia que se hace con acciones, con reacciones, pero también con interacciones de los seres humanos, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que como el hombre actúa, el hombre vive, el hombre en general, podríamos decir, o hay quienes dirían, ¿no? El hombre que siempre está viviendo la historia, al final es un ser dramático porque él es el que va haciendo la acción, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que o por lo menos la historia, la idea general que tenemos de historia es que la historia es, pues, batallas, fechas, acontecimientos importantes, ¿no? Fechas célebres de pronto, eso es lo que pensamos de pronto cuando pensamos en historia, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que la historia no nada más está hecha por las grandes batallas, sino también más bien por pequeñas acciones que se van desarrollando en la intimidad o en la cotidianidad de cada ser humano, ¿no? Es decir, la historia también se hace por pasiones, por la voluntad, por los deseos, por los éxitos y los fracasos de los seres humanos, ¿de acuerdo? Pero eso no lo registra la historia, ¿no? Para ser sinceros. ¿Quién registra eso o quiénes registran eso? Pues seguramente el registro o el archivo de estas pequeñas cosas seguramente más bien le pertenecen al arte, ¿no? Ahí, precisamente en este arte, entrarían los géneros que estamos tratando y específicamente el género dramático, ¿no? Es decir, en el género dramático entran precisamente todas estas cuestiones de los deseos, los éxitos, los fracasos, las rupturas, los sentimientos de los seres humanos. Obviamente, en este sentido, el drama resultaría que es un fenómeno que incide tanto a nivel individual, pero también a nivel social, ¿de acuerdo? Porque por un lado el ser humano es un individuo, ¿cierto? Pero también el ser humano es un ser social, ¿no? Nosotros, para, para subsistir, para sobrevivir en el mundo, nos agrupamos de pronto, ¿no? Entonces vivimos en grupos para sobrevivir, para ayudarnos mutuamente. Pero si bien es cierto que esta idea de la sociedad nos ha ayudado a evolucionar y a librar algunas cosas como especie, también es cierto que en algunos momentos la sociedad se ha convertido en, en un, para decirlo en términos dramáticos, digamos, en un antagonista de el yo, ¿no? Es decir, la sociedad muchas veces es aquel contra el que el individuo lucha, ¿no? O aquella cosa contra la que lucha el individuo. Eh, el yo en ese sentido se convierte en un protagonista, ¿no? Que siempre va a estar enfrentando o aliándose o rehuyendo, odiando, amando al otro, ¿no? Golpeando, asesinando incluso, ¿no? Al otro. El otro que regularmente va a ser el antagonista o la sociedad, ¿de acuerdo? En ese sentido, lo que podemos hacer, lo que podemos ver ya enfocando más hacia el teatro es que el drama consiste, o la esencia del teatro consiste precisamente en esta lucha, ¿no? En esta lucha protagonista contra el antagonista. Eh, Obviamente lo que nosotros tenemos aquí es que el drama tiene como tema central ese choque entre el individuo y la sociedad, ¿no? Eh, Obviamente, si nosotros nos podemos a pensar y revisamos las tragedias griegas y la contrastamos con dramas o tragedias del siglo XIX o tragedias del siglo XVII francés o tragedias contemporáneas un poco más del siglo XX, XXI, seguramente vamos a notar algunas diferencias.
aunque en esencia el teatro sigue siendo esta lucha del individuo contra la sociedad, también podemos decir que ha habido ciertos cambios o que se ha evolucionado porque el teatro evoluciona porque la sociedad evoluciona, ¿no? En ese sentido, lo que pasa es que el teatro sucede en la sociedad, sucede dentro de la comunidad, ¿no? Incluso a veces por eso nos cuesta un poco de trabajo comprender algunas obras que no son de nuestro país o de nuestra región, porque definitivamente están hablando con un código cultural distinto al de nosotros, ¿no? Eso es básicamente lo que sucede a veces. Bien, dentro de esta idea de la tragedia, perdón, del género dramático, nosotros encontramos la tragedia, que también en esencia va a ser este choque, ¿no? Entre el individuo y la sociedad, pero se va a manifestar de alguna manera muy particular. Eh, la tragedia griega es uno de los primeros subgéneros que tenemos del género dramático, junto con la comedia, ¿no? Hay algunas otras manifestaciones también, como el drama satírico, pero los que han sobrevivido y sobre los que ha versado mucho el teatro posterior ha sido básicamente los cimientos, digamos, es la tragedia y la comedia, ¿no? Vamos a hablar nada más de la tragedia, y en este caso es una introducción solamente a la tragedia griega. Eh, si podemos dar una definición ya de qué es la tragedia griega, vamos a dar una definición muy básica, ¿no? Pero que nos va a servir para reconocer algunas de sus características. En rigor podemos decir que la tragedia griega es una forma del género dramático que se concibió más o menos en el siglo VI a.C. en el Ática, ¿no? Eh, Hasta ahí esta primera parte de la definición. Si abundamos un poco más en algunas características que tienen estas tragedias griegas, podríamos decir que entonces esta obra dramática normalmente se basa en mitos o leyendas tradicionales locales, es decir, de esta región, ¿no? Es decir, los protagonistas están relacionados con la mitología de esta región, básicamente la mitología griega, el Olimpo, los dioses del Olimpo y todo ello, ¿no? Pero también debemos decir que siempre están ambientadas, bueno, generalmente, ya veremos algunos casos particulares, generalmente están ambientadas en un pasado que es un pasado ya remoto, ¿no? Que se pierde ya en la noche de los tiempos, y que para nosotros si es un pasado remoto, también para quienes la estaban presenciando en el momento de su estreno, vamos a hablar con estas palabras de ahora, en las primeras representaciones también ya era un pasado remoto para ese público de la antigua Atenas, ¿no? Eh, Aquí, cuidado, también tenemos noticia de algunas obras que no necesariamente involucran a estos mitos o las leyendas tradicionales, aunque son las menos, y en realidad solamente ha sobrevivido una, que es Los Persas, aunque se tienen noticias de otras obras que no han llegado, ¿no? Que no nos han llegado o no sobrevivieron. Si un poco antes de proseguir, me interesa mucho que ubiquen este siglo VI, ¿no? Antes de Cristo. Es decir, ustedes saben que está el año cero y vamos hacia nosotros. Empieza el siglo 1, 2, 3 y hacia atrás también empieza el 1, 2, 3, pero va, digamos, en sentido inverso, ¿no? Entonces el siglo VI quiere decir que son 6 siglos antes del nacimiento de Cristo, y eso quiero que lo tengan ustedes muy claro, ¿no? Porque ya se separan ahí, son 600 años de pronto hasta el nacimiento de Cristo, y luego los años que tenemos desde el nacimiento de Cristo hasta acá, ¿no? Son los 2021 años. Y la región del Ática también, la región del Ática no es nada más Grecia. Aquí tengo un mapita que quizá les pueda servir un poco para ubicarnos. Miren, por aquí esta parte de aquí es Grecia. Voy a abrir otra
ventanita mejor para que ustedes puedan ver. Bueno, nosotros estamos más o menos aquí, ¿no? Y vamos a ubicarnos aquí en Grecia, ¿de acuerdo? Para si nosotros quisiéramos ir, de pronto tendríamos que atravesar, por lo menos llegar hasta Portugal y de Portugal agarrar un carrito y atravesar todo Portugal, España, Francia, Italia, llegar hasta el taconcito de la bota de Italia y atravesar el Mediterráneo, este es el mar Mediterráneo, para llegar a Grecia, ¿de acuerdo? Obviamente Grecia es todo esto, Grecia este, es muy amplio decir Grecia. A nosotros nos interesa esta zona de aquí, que es Atenas, ¿no? La capital, digamos, pero el Ática comprendía básicamente toda esta región, ¿de acuerdo? Megara, la isla de Salamina, el Pireo, Atenas y todas estas islitas de aquí que son muy importantes porque muchas veces los autores vienen de aquí. Entonces, cuando nosotros decimos que la tragedia se desarrolló en la zona del Ática, queremos decir no nada más Atenas, sino toda esta zona de aquí. Aunque cuando hablemos ya de la tragedia griega y por lo menos lo que nos ha llegado, todos van a ser de Atenas, ¿de acuerdo? Esto también me pareció importante que ustedes lo consideraran, ¿no? Bien, voy a regresarme a donde estábamos aquí con nuestra presentación para que para seguir ya. Como les decía, si es entonces hacia el siglo VI antes de Cristo, tenemos esa noticia de las primeras representaciones e incluso tenemos algunos nombres, ¿no? Esos nombres, por ejemplo, son Tespis, Pratinas y Frínico, de los cuales de Pratinas y Frínico nos han llegado algunos fragmentos de obras y de Tespis no se conoce ninguna obra. Se conocen algunos títulos quizá, pero no se conoce ninguna obra. Hay incluso quien llega a pensar que Tespis se trata más bien como de un nombre mítico para darle un nombre y apellido al inicio de la tragedia griega, ¿no? Lo que sabemos, y eso lo sabemos que hay registros pues escritos, que la primera representación de la tragedia griega se llevó a cabo en el año 534 a.C. Y la primera obra completa que tenemos data del 472 a.C., vean la diferencia de fechas, son bastantes años, de los persas, y se trata de los persas de Esquilo, que está incluida dentro de las 7 tragedias que nos han llegado de Esquilo. Nosotros conocemos muy bien los nombres de los 3 grandes griegos que escriben y de quienes nos han llegado tragedias, son Esquilo, Sófocles y Eurípides, pero en la antigüedad se conocieron muchísimos más, ¿no? Tenemos estos que son como los fundadores o después del fundador, estos dos. Tenemos algunos otros como Ión, Neofrón y Nicómaco, que se entiende que estos llegaron a ser rivales de los 3 grandes dramaturgos. Y también los 3 dramaturgos principales tuvieron descendencia que se dedicó también a la escritura de tragedias, como por ejemplo Eveón y Eufrión, que son hijos de Esquilo, y Filocles, que es su sobrino. Los hijos de Sófocles, Iofón y Aristón. Y tenemos algunos otros escritores de tragedias que han llegado, nombres o fragmentos de obras, en fin, Critias, Agatón y Carcinos. ¿De acuerdo? Algo muy interesante es qué comprendemos nosotros por tragedia griega y básicamente lo que debemos de pensar es que la tragedia griega, así como la conocemos nosotros, está basada en estos 3 sujetos, ¿no? En Eurípides, Sófocles y Esquilo. Por lo tanto, nuestra idea de tragedia griega es lo que podemos extraer de las obras que nos han llegado de estos 3 escritores. Luego entonces podemos decir que el apogeo de la tragedia griega dura alrededor de unos 80 años y coincide mucho con la democracia en Atenas.
Eso es todo un tema también que no vamos a abordar, solamente lo apunto, aunque hacia el siglo VI está, cuando está Tespis, está la tiranía. Después, poco a poco, la tiranía se cambia por cuestiones políticas, es todo un tema histórico también. Después mutan hacia la democracia, y precisamente en la democracia es cuando están estos tres presentes. Lo que quiere decir es que es el auge, lo más alto de la tragedia, ¿de acuerdo? Y por eso también se le ha relacionado mucho con la democracia. En algún momento alguien por ahí, varios autores, Jacqueline de Romilly o Ruth Skodel, mencionan precisamente estas relaciones, ¿de acuerdo? No vamos a meternos en esos asuntos, solamente lo dejo ahí para que conste. No obstante, a pesar de que nosotros decimos que este auge de la tragedia está en el siglo IV a.C., lo que podemos ver es, perdón, en el siglo V a.C., no nada más se escribieron tragedias en ese siglo, ¿no? Hay noticias, como ya les dije, desde el siglo VI, la escritura de esas tragedias o las representaciones, hasta incluso, algunos dirán, hasta el siglo III antes de Cristo, estuvieron produciéndose algunas tragedias. Y Ruth Skodel menciona que incluso tragedias griegas, así más o menos con con las mismas características y las mismas estructuras y el mismo planteamiento sustancial, digamos, de la tragedia griega, se conoce un fragmento de alrededor de unos 69 versos que data del siglo IV después de Cristo, de una obra que se llama Éxodo, ¿no? Que atribuyen a un tal Ezequiel, y tiene a Moisés como protagonista. Es decir, la tragedia tuvo una larga vida de pronto, aunque esa larga vida nosotros lo único que tenemos es unas cuantas obras. ¿Cuántas obras tenemos? En realidad muy pocas, ¿no? Se sabe, se conservan 7 obras de Esquilo, 7 tragedias de Sófocles y 19 obras de Eurípides, aunque una de ellas es un drama satírico. Por lo tanto, tenemos que son 18 tragedias en realidad de Eurípides, ¿no? Estos mismos autores también se sabe que escribieron más. De Esquilo se conocen alrededor de 90 títulos, de Sófocles unos 100 y otros 90 de Eurípides. Desafortunadamente, lo único que tenemos son los que les he mencionado ahora y que ustedes ya conocen de pronto. Es decir, el corpus al que nosotros le llamamos tragedia griega se compone de unas 32 tragedias, 31 tragedias, nada más, ¿no? Eh, y de ahí nosotros empezamos a teorizar. Incluso, como ustedes ya leyeron seguramente, y más adelante voy a hacer alguna alusión al texto, bueno, en otro video más bien, a la poética de Aristóteles, hay algunos autores ahí que menciona algunas obras que nosotros a veces nada más conocemos por las alusiones que da Aristóteles ahí, ¿no? Pero también menciona a Eurípides, Esquilo y a Sófocles mismo, y muestra una amplia preferencia, ya lo vieron ustedes, por Sófocles, y tampoco se ve que no le gusta mucho Eurípides, ¿no? Bueno, en fin, ya de Aristóteles hablaremos en otro momento. Antes de avanzar, también una cuestión que me parece interesante. Nosotros conocemos por algunos nombres a las tragedias, por ejemplo, conocemos Edipo Rey de Sófocles, pero no quiere decir necesariamente que ese sea el nombre con el que se conocieron en la antigüedad o el nombre que concibieron los escritores, ¿no? Se supone que esos más bien fueron cuando se empezaron a hacer las recopilaciones, las antologías, todavía en el siglo III, IV, en el 3 o 2 antes de Cristo, hasta el siglo II después de Cristo, les ponían el nombre de del personaje principal de pronto, ¿no? Entonces también es probable que se conozcan, por ejemplo, Edipo en Colono y Edipo Rey, es probable que ambas se hayan llamado Edipo de pronto, ¿no? Y también lo que vamos a ver es que hay muchas tragedias que de pronto se llaman Electra, porque Esquilo hizo su Electra, Sófocles hizo su Electra y Eurípides también. Y Antígona, que nada más nos ha llegado la de Sófocles, pero se sabe que Eurípides también hizo una Antígona de pronto, ¿no?
Entonces, los nombres básicamente son posteriores a la escritura, los nombres con los que las conocemos ahora, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco sobre el origen de la tragedia. Ya vimos hacia más o menos en qué siglo se presentan. Pongo esta imagen aquí porque es muy ilustrativa sobre los rituales sobre los que descansa el origen de la tragedia griega, o por lo menos lo que sabemos hasta ahora. Se sabe que este nombrecito que está aquí, tragoidos, tragedia significa el que actúa en una tragedia, y tiene que ver también con una etimología que podría, o con una etimología primera que tendría que ver algo así como que uno que canta en relación con un macho cabrío. Este, esta definición la saco de Jacqueline de Romilly en su texto sobre la tragedia griega. Al final les voy a indicar cuáles son los textos sobre los que está vertida toda la información, ¿vale? Y se los dejo en la descripción del video también, más bien, para que se me olvidó poner una lámina. Eh, esto que está aquí, lo de el macho cabrío o alguien que canta en relación con un macho cabrío, ha dado muchas especulaciones, se ha derramado mucha tinta al respecto de los vínculos que puede sugerir para la tragedia, entre la tragedia y los sátiros, en el sentido en el que los sátiros estaban relacionados o en algún momento se relacionaron con el macho cabrío, ¿no? La tragedia en sí, muchos han dicho, implica o significa el canto del macho cabrío. El asunto es que se asocia al macho cabrío y a los sátiros porque las tragedias estaban eh, dedicadas al culto de Dioniso, ¿no? Se llevaban a cabo en unos festivales, en las grandes Saturnales o las Saturnales urbanas, o las Dionisias urbanas, más bien, perdón, porque estamos en Grecia, las Dionisias urbanas, que eran celebraciones en honor al dios Dioniso, quien se relaciona con el macho cabrío, ¿no? Pero las investigaciones que se han llevado han encontrado que de pronto es un poco forzado esta relación con el macho cabrío, precisamente porque si hay algo que representaba más a Dionisos o que estaba más ligado con Dionisos, eran más bien los pavos reales o las ciervas, más que incluso el macho cabrío, ¿no? Lo que se han llegado a las hipótesis es que más bien el macho cabrío era el premio que se le daba a quien a quien ganaba el certamen de las tragedias, ¿no? Los concursos de tragedias, o incluso más bien era un macho cabrío el que se sacrificaba en esos certámenes, en esos festivales o los rituales, para dar inicio a los días de festividad, ¿no? En realidad seguimos o desconocemos todavía mucho al respecto del origen de la tragedia, porque incluso también podríamos decir que a pesar de que sabemos que Tespis es el primero que empieza a hacer una, las tragedias, de pronto hay bastantes incógnitas sobre cómo se pasa del ritual mismo a una forma ya dialogada de las tragedias, ¿no? Eso para nosotros todavía sigue siendo un misterio, ¿no? Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que precisamente las festividades estaban relacionadas con Dionisos, el dios de la regeneración, el dios sí también del vino, pero más bien de la vida, ¿no? De la regeneración de la vida.